de Emil Ludwig. El Kaiser Guillermo II. Capítulo 2 de 9. Producción. Alejandro Concha Gajardo, www.alejandroconcha.com. Capítulo 2. Demasiado pronto, 1887 a 1888. 1. Súbitamente, nació en el príncipe una esperanza monstruosa. Cuando, en mayo de 1887, Alemania entera rodeaba al emperador, que cumplía la legendaria edad de 90 años, dispuesto a llegar al centenario, el Kronprinz, al pronunciar su discurso de felicitación, estaba ronco. 8 días después, susurraban los cortesanos por las antesalas la terrible palabra. En mayo, la enfermedad de la garganta había progresado tanto, que se reunió un concilio de doctores alemanes, todos ellos sabios de fama mundial, y algunos, como Virchow y Bergmann, afectos personalmente, por sus ideas liberales, a la familia del enfermo. A pesar de la opinión vacilante de Virchow, el concilio decidió hacer la laringotomía, ese corte exterior en el cuello que no pone en peligro la vida y no deja más huellas que una voz áspera y ronca. Para la operación se había elegido el día 21 de mayo, el enfermo y su esposa estaban conformes. Bergmann, el operador, confiaba en la robusta constitución de Federico Guillermo, y más aún si se tiene en cuenta que las estadísticas prometían un 70% de probabilidades de éxito. La noche anterior llegó al palacio de Potsdam Sir Morel Mackenzie, conocido en Inglaterra como especialista, no muy bien apreciado por sus colegas, pero cuyos trabajos no eran completamente desconocidos para los médicos alemanes. Con él entró el destino en la casa de Hohenzollern. Desde el desgraciado alumbramiento de Guillermo, Victoria sostenía con testarudez la ridícula idea de que los médicos alemanes eran los culpables del defecto de su hijo. Esta idea fija la indujo, así lo afirman todos sus amigos que aún viven, por desconfianza en la medicina alemana, a llamar a un médico inglés para su marido. Como el tratamiento erróneo del enfermo fue la causa única de su muerte prematura y del temprano acceso del príncipe Guillermo al poder, he aquí cómo se unen por vías misteriosas las más terribles consecuencias políticas a la desgracia de aquel brazo paralítico. Como en las antiguas tragedias, vemos al destino pesando con mano implacable sobre esta dinastía, y cómo, con lógica inflexible, de esta falta, aparentemente insignificante, en el nacimiento de un príncipe, se derivan la prematura muerte de su padre y su ascenso a sí mismo prematuro al poder y, en último término, la futura catástrofe de la nación alemana. Mackenzie, después del primer reconocimiento, hecho a la ligera, declaró la enfermedad benigna, la operación peligrosa y superflua, y se comprometió con Victoria y los médicos alemanes y también con otras personas en los días siguientes, 390, a que en 6 u 8 semanas curaría con toda seguridad al Kronprinz, si éste iba con él a su clínica de Inglaterra, como cualquier sencillo mortal. Ante esto, el enfermo retiró su consentimiento para la operación. La ligera operación hecha por el inglés para obtener una muestra de tejido produjo lesiones en la garganta, que fueron atribuidas por los médicos alemanes a una falta de técnica en la ejecución. La consecuencia de la renuncia a la operación fue la extensión del cáncer y con ella la muerte inevitable en el plazo de 1 año. La consecuencia de la operación hubiera sido, con grandes probabilidades, la conservación de la vida durante varios años, quizá durante muchos, en cuyo caso habría podido subir otro hombre al trono de Prusia, y con él otra política. En sus declaraciones oficiales a la nación escribieron más tarde, después de muerto el enfermo, 2 célebres médicos. El profesor Gerhardt. Ninguna estadística puede dar mayores probabilidades de éxitos constantes que la que existía en este caso. En pocos casos se podrá determinar la enfermedad tan pronto como en este, que, por decirlo así, estaba en embrión. La constitución corporal del ilustre enfermo era todo lo robusta que se podía desear, y todos los medios necesarios estaban a nuestra disposición. El profesor Bergmann. La operación que proponíamos no era más peligrosa que el corte de la tráquea, al cual, si nuestro diagnóstico de cáncer era justo, no tendría más remedio que llegar a someterse más tarde el Kronprinz. No proponíamos, por consiguiente, sino lo que había de llegar a ser inevitable para él. En aquel tiempo apareció en el Norddeutsche Allgemeine Zeitung un artículo, cuyo característico estilo delataba como autor a Bismarck,
en el que se decía que Mackenzie había declarado que también él se dio cuenta exacta de la verdadera naturaleza de la enfermedad, pero que el Kronprinz le había confesado que no quería ser declarado enfermo incurable, para, por altas razones morales y prácticas, poder reinar aunque fuese corto tiempo. Falsedad absoluta. Pues no existe ninguna ley, ni del Estado ni de la Casa Real, que aleje a un monarca del trono por padecer una enfermedad incurable. Por otra parte, él había declarado terminantemente que no ocuparía jamás el trono si se demostraba que su enfermedad era un cáncer incurable, cosa muy de acuerdo con su modo de pensar, elevado e independiente. Como esto era conocido, los que, por razones que nosotros no podemos indagar, tenían interés en que ocupase el trono, a pesar de su incapacidad, tuvieron que engañarlo sobre el estado de su salud. Lo indudable es que un insignificante médico inglés, de ideas políticas radicales, se apropió el papel del Consejo Secreto de Estado y quiso intervenir decisivamente en la historia de la nación alemana. Con esta declaración semioficial, Bismarck expuso a su antigua enemiga Victoria a los ojos del mundo entero nada menos que como la causa inmediata de la prematura muerte de su esposo, dando a entender que ella prefirió ser emperatriz viuda a ser la esposa de un príncipe abdicado y enfermo de cáncer. Su carácter y su comportamiento durante la enfermedad prestan, por otra parte, cierta veracidad a este juicio. Verdad es también que se veía fuertemente influida desde el otro lado del estrecho, y el mismo Bismarck habla de estas influencias inglesas, que querían conservar al Kronprinz capacitado para reinar, a causa, sobre todo, de sus opiniones contrarias a Rusia, que ofrecían un valor inestimable para Inglaterra, L. 97. Pero también hay que hacer a Victoria la justicia de no considerarla precisamente una tigresa, sino más bien una esposa sentimental y enamorada, y, por consiguiente, no echarle en cara la esperanza de poder, contra toda verosimilitud, salvar a su esposo. Ante un tribunal, los indicios la hubieran acusado, por lo menos, de ligereza. Llama a un médico, no muy sobresaliente, de su país, simplemente porque en su interior culpa a los médicos del país extranjero de una falta de la naturaleza. O es que, por amor y compasión hacia su marido, quería ocultarle su desgracia. En este caso, debió haber tratado de borrar la palabra mortal del informe de los médicos alemanes antes de que estos fueran llamados a formularlo. Nada más que este intento, aunque no hubiera tenido éxito, la habría salvado ante los ojos de las generaciones venideras. Si lo que más tarde dijo el médico inglés era cierto, habría sido la primera vez que el Kronprinz tomaba una decisión solo y en secreto, ocultando a su esposa precisamente lo que viniera siendo su más íntima esperanza desde hacía 30 años. El médico inglés se llamó luego a sí mismo el confidente de ambas altezas, pero probablemente lo fue más de ella, siendo como era su compatriota, habiéndole dado, ya en Londres, instrucciones y habiendo sido la primera en hablar con él en Potsdam, comunicándole, o por lo menos dejándole entrever, sus deseos. Además, no debía ella temer a su hijo, a quien durante 30 años maltratara moralmente, si éste llegaba al poder antes que ella. La marcha de los sucesos, por otra parte, parece justificar la acusación de Bismarck. Durante todo aquel año sostuvo Victoria la ficción de que la enfermedad de su marido era leve, que poco a poco iba mejorando y que no tardaría en estar completamente curado, y ello no solo con innumerables telegramas y protestas dirigidos al mundo entero, al que por razones políticas quizá fuese conveniente engañar, sino también representando este papel ante sus hijos y amigos íntimos, durante 13 meses que duró la comedia, mientras su esposo, a su lado, se iba paulatinamente apagando. Poco después de aquella trágica decisión, en el mes de junio, llegó el jubileo de su madre. ¿Cómo iba a estar ella ausente? ¿Y cómo iba a ser posible que, aprovechándose de su ausencia, fuera a reemplazarla en aquella espléndida ocasión su hijo mayor y contra el consejo unánime de todos sus consejeros, obliga al enfermo, que ya casi ha perdido la voz, a presentarse a caballo en los desfiles de Londres, a fin de acallar aquellos rumores? Durante este viaje a Inglaterra, Mackenzie se negó a que cuidara al Kronprinz el profesor Gerhardt, y ocultó al enfermo, lo mismo que a los médicos, el crecimiento del tumor. El causante de la ausencia de Gerhardt es el responsable del giro fatal que ha tomado la enfermedad, dice Berman, cuyos documentos seguimos en la biografía de Buchholz. Luego, el partido inglés impide la vuelta del Kronprinz a Berlín y, sin acompañamiento de ninguna autoridad médica alemana, le vemos viajar de balneario en balneario. No obstante,
observando la solicitud y constantes cuidados de Victoria durante todo este tiempo, fuerza es volver a reconocer que ella debió de considerar imposible la existencia del cáncer en su esposo. A principios de noviembre, rápido empeoramiento, viaje a San Remo, enérgica actitud de los médicos y comunicado en la Gaceta Oficial del Imperio de que el Kronprinz está enfermo de cáncer. La operación no ha sido decidida porque el enfermo no da su consentimiento y, además, según todas las probabilidades, porque es ya demasiado tarde para realizarla. Al príncipe Guillermo se le confía el puesto de Kronprinz sustituto. A partir de ese día, los nervios del príncipe están en constante tensión. Ella, de hecho, Kronprinz, y pudiendo seguramente esperar para en breve el fallecimiento de un anciano de 90 años y de un antecesor mortalmente enfermo. Con gran violencia aumenta el odio de los padres hacia el hijo. 30 años esperando y encontrarse ante la nada. Y ese mozo insensato ha de recibir sin espera y sin lucha el tan vanamente deseado poder. Su sustituto. Luego a él le cuentan ya como muerto. Yo no estoy aún ni el idiota ni el incapaz, exclama al enterarse del nombramiento de aquel. Pero no tarda en abandonarse a su destino y piensa ya solo en la muerte y en Dios. La paciencia, una virtud que ha cultivado durante toda su vida, será con él hasta el amargo final, y cuando, pocos días después de haberle llegado aquella noticia, su hijo primogénito va a San Remo y su madre quiere despedirlo desde la escalera, verá en la terraza a su padre sonriente, L. 402. A partir de este momento y durante estos últimos meses, son ya pocas las veces que se ve brillar el antiguo orgullo del Kronprinz. Victoria, por el contrario, tiene los nervios en la misma tensión que su hijo. La situación pone los pelos de punta, cuenta el príncipe a su regreso, la madre trata a los médicos alemanes de embusteros y busca el medio de alejarlos. A mí me ha tratado como a un perro, W. 333. Un oficial de alta graduación que viene de San Remo describe, ante Waldersee, a la Kronprinzessin como muy cerca de la locura, se cree que hasta intriga con los Orleans contra Berlín. Pero durante las fiestas de Navidad escribe a los hijos. Estuvimos muy alegres, verdad es que no teníamos ningún motivo para estar tristes, pues vuestro padre está muy bien, y lo único triste es que los abuelos sean tan viejos, 155. El hijo, indignado, enseña la carta a sus amigos. ¿Y qué ha de pensar de los sentimientos de las mujeres, viendo estas líneas, escritas por la mano de su madre? Producción. Alejandro Concha Gajardo www.alejandroconcha.com. En Berlín acontece lo propio mientras se ordena al pueblo que rece por la salud del heredero del trono, baila la buena sociedad todas las noches. Eulenburg califica de prodigiosa la general consternación producida por el giro de la enfermedad, pero la comida de lúculo en el restaurante Borchardt, donde la conversación no versó más que sobre el enfermo o sobre las manías de Victoria, duró desde las 7 hasta las 12. Hasta su hija Victoria se pasó la mitad de la noche bailando, y dijo: todo esto no son más que aprensiones de papá. Únicamente el anciano Kaiser no puede ya dormir. No habla nunca del hijo, pero piensa en él y nota que le falta su natural apoyo, y como precisamente por aquel entonces espera la visita del zar, por las noches repite constantemente las frases que él debe y quiere decirle. Un sueño en el que vio al zar en la estación, sin que hubiese nadie para recibirlo, le asustó tanto, que lo contaba con frecuencia, 146. ¿Dónde está mi hijo?, piensa el anciano. ¿Quién me representará?, pregunta su sentimiento del deber. Porque él sabe que los tiempos son muy serios y que nuevamente la guerra y la paz están en la balanza. Cerca de Navidad, Bismarck lleva por primera vez al príncipe a un consejo. En círculo están sentados el emperador, 90 años, Moltke, 87, Bismarck, 72, Albedil, 63, Waldersee, 56, y junto a ellos, el príncipe Guillermo, cenceño e intranquilo, un jovenzuelo en cuyas manos caerá mañana todo el poder. Ante la nueva tirantez de la situación, el viejo emperador quiere oír la opinión de sus consejeros sobre una guerra contra dos frentes, empieza a hablar de los tiempos pasados y de lo a disgusto que desenvainaría su espada contra el zar. Ya se lo he dicho, si ustedes, aliados con Francia, quisieran hacernos la guerra, serían los más fuertes y nos podrían destruir. Pero créame usted, eso no lo consentiría Europa.
Con silencioso terror oye el círculo estas peligrosas verdades de su juez supremo y calcula el efecto de estas palabras en la corte del zar, donde, a pesar de todo, deben de tener miedo a Prusia. A mí me pasó un escalofrío de hielo por la espalda, escribe Baldersee. Por lo demás, declara el anciano que, si hay guerra, él quiere ir al frente oeste. Los asistentes de menos de 80 años piensan. ¡Qué absurdo! La guerra con un emperador de 90 años, un kronprinz mortalmente enfermo y un mariscal de 87 años, W. 345. Al príncipe lo trata el Kaiser como a un niño, 155, y le exhorta para que no hable de este consejo. ¿Qué aprende el príncipe de esta conferencia? 2. Producción. Alejandro Concha Gajardo, www.alejandroconcha.com. Cuando la enfermedad del padre se declaró, el príncipe empezó a meditar febrilmente, parecíale oír en la lejanía tambores que se acercaban redoblando. Los tambores del poder. Al amigo que a la sazón vive con él, ya entonces, a principios de junio, le había abierto su corazón. Después de haberle escuchado sus baladas de costumbre, el príncipe lo recibe en su encantador dormitorio, como lo llama el afeminado Eulenburg, le declara que el pronóstico de los médicos alemanes es cierto y habla con gravedad pero sin calor. El padre sigue siendo para él un hombre extraño, la madre, la inglesa enemiga de la patria, y he aquí que la herencia materna, la fuerte e inflexible voluntad, se apoya en el profundo amor a la patria para volverse precisamente contra la persona a quien debe esta casualidad. Yo le dije al príncipe que me aterraba, por considerarlo muy difícil, el pensamiento de que un príncipe tan joven sucediese inmediatamente en el trono al gran emperador, tan anciano. El príncipe calló. Pero su punto de vista constante es que un reinado del Kronprinz, es decir, de la Kronprinzessin, significaría la ruina de la patria. Más adelante, aquella noche de noviembre en que regresa de San Remo, habla al amigo, con gran excitación, de la cuestión de la regencia, y cuando su hermano Enrique, que está completamente al lado de la madre, le contradice impetuoso, el príncipe Guillermo grita. En todo caso, es muy dudoso que un hombre que no puede hablar tenga el menor derecho a ser rey de Prusia, 147 y le dice al amigo, en confianza. Estoy pronto a cualquier contingencia, he pensado ya todo lo que debo hacer, en el momento decisivo no hay tiempo de reflexionar, así, todo debe estar preparado de antemano y cuando Eulenburg le enseña en su viejo castillo un biombo en el que están pintados, representados por ríos, todos los pueblos, desde la antigüedad hasta Napoleón, Guillermo contempla solamente el riachuelo que representa a Prusia y dice. Esta corriente llegará a ser un día muy grande, 138. Por la misma época, dice a Puttkammer en una cacería. Cuando alguna vez me toque el tumo, no toleraré a ningún judío en la prensa y cuando el ministro le hace una indicación sobre las leyes industriales. Entonces, aboliremos esas leyes industriales, 410. Qué anhelante y candente se halla este espíritu ávido. Y cuán indómita la inexorable impaciencia que especula ya con la muerte de sus dos antecesores, el padre y el abuelo. Sin conocimiento de los derechos del ciudadano ni de las perspectivas de la situación internacional, y, sin embargo, con el firme convencimiento de su predestinación patriótica, animado por la mejor voluntad, pero llamado demasiado pronto al poder, resulta casi enternecedor, cuando, todavía un muchacho, contemplando la historia del mundo y con los ojos fijos en Prusia, exclama. Esta corriente será muy grande un día y ya todas las personas con que se encuentra comienzan la obra de destrucción. Secretamente, como dice Lucius, todos los observadores comentan su falta de madurez. Verdaderamente extraordinaria en un hombre de 29 años. Pero él mismo y sus confidentes, que lo han de repetir, todos se hacen lenguas de su enérgico carácter y de lo mucho que promete para el porvenir. Las mismas gentes que intrigaban contra el príncipe, ven ahora que pronto será emperador y quieren situarse bien, 327. Esta crisis amenazadora hace también que adquiera pronto un alto rango militar. Todavía por Navidades había negado el anciano soberano el ascenso de su nieto, pero no tarda en ceder, y, el día que cumple los 29 años, lo nombra general. El príncipe no ve que la orden de ascenso viene llena de desconfianza, lo único en que se fija es en lo alto que ha llegado a su edad, y empieza a imaginarse cualidades que no tiene y a las que atribuye el ascenso.
Su entrañable amigo no hace nada para volverlo a la realidad, antes bien, con su adulación, hace todo lo posible para perderlo más rápidamente. Sus cartas las lee el príncipe con una especie de devoción, y por ellas se entera de cómo los hijos de Eulenburg cuentan a su padre lo maravillosamente hermoso que estaba el príncipe de uniforme, cuando no es el amigo mismo quien, empleando el tono propio de un amante, le escribe que, durante la recepción del día de Año Nuevo en Múnich, rodeado de indiferentes. No he pensado más que en Potsdam, en nuestros paseos en trineo, en nuestras conversaciones tan confidenciales, a cuyo recuerdo se apoderó de mí un sentimiento de amistad tan profundo, que todo el esplendor que me rodeaba se transformó en un tormento insoportable. Qué cerca estamos humanamente, y cómo me atormenta el pensar que el abismo que socialmente nos separa, y al que nuestra amistad sirve de puente, con la corona imperial se hará cada vez más ancho y más profundo, y obsérvese en esa carta el dulce tono idílico de este hombre habilísimo, que lo mismo sabe fingir semejantes delicadezas que contar chistes cínicos en una reunión de personas maduras, pero, eso sí, todo ello finamente estilizado. Pues todas estas cartas, que, pasadas varias decenas de años, rebusca para sus memorias, eran muy confidenciales, escritas de su puño y letra y sin copia, y si las recuerda es por los borradores que había conservado. Por otra parte, entre todas estas finezas, aconseja a su amigo sobre los asuntos de la política mundial, que su pluma sabe mezclar con tanto arte y tan sutilmente que no cansaría ni al más impaciente de los lectores. Como al mismo tiempo se le ve que piensa en su porvenir, no se le podría tomar a mal si no pusiese siempre por delante su desprecio del mundo y de su posición. Yo no cuento, escribe al recibir su nombramiento de consejero de embajada, todo esto, amistosamente, a vuestra Alteza Real, sino porque sé que le causará una alegría al ver que he conquistado una posición que me permitirá ser útil a mi querido rey y a mi patria, y este será para mí el mejor pago. En vista de lo cual el amigo lo asciende a embajador. Así es el hombre, del cual dice en aquella época Guillermo, hablando con Inspector. Mi entrañable amigo Eulenburg, el único que tengo, 46. Alrededor de él no hay nadie que le dirija, que le aconseje, ni siquiera que le prevenga. No hay más que uno que no se deja sobornar, y a ese es al que trata inútilmente de imponerse. Cuando Eulenburg, al día siguiente del estreno de su drama romántico, va a ver, todo inquieto, al príncipe, encuentra a este, que ya entonces, noviembre de 1887, quiere prepararlo todo, sobre el borrador de una proclama a los príncipes confederados alemanes, para el día de su subida al trono, y en lugar de impedir que termine este escrito, según él mismo cuenta, lo acaba de redactar para su amigo, que ipso facto se lo manda a Bismarck. Me permito remitir a vuestra Alteza mi escrito que he redactado ante la posible eventualidad de una próxima y repentina muerte del emperador y de mi padre. Es un breve edicto a mis futuros colegas, los príncipes imperiales alemanes. Como a estos quizá le resulte algo duro el verse a las órdenes de un soberano tan joven, no hay que dejarles tiempo para pensarlo. Por eso he pensado que esta proclama sea depositada bajo sello en todas las embajadas y, en caso de mi subida al trono, entregada por los embajadores a los respectivos príncipes. Espera que sus viejos tíos no le meterán el bastón entre las piernas al querido sobrinito. A mí me sería fácil tratar de sobrino a tío con estos señores y suavizarlos con pequeños favores. Por otra parte, una vez que le haya demostrado con quién tendrán que habérselas, le será más grato obedecerme. Pues no tendrán más remedio que obedecer. Esta es la primera contribución política del príncipe Guillermo, al mismo tiempo que el primer documento aprobado y estilizado por Eulenburg. Nadie sabrá nunca los comentarios cínicos que Bismarck haría a sus hijos al recibo de estas líneas, tan faltas de tacto y de pericia. Por otra parte, no vinieron solas. Pronto las siguió un segundo escrito destinado a aclarar ciertos proyectos sociales del príncipe que Bismarck parece combatir. Mi alta y cálida veneración y la cordial adhesión que por vuestra Alteza siento, antes me dejaría cortar un miembro tras otro que hacer algo que pudiese suponer un obstáculo en su camino, deberían, a juicio mío, ser suficiente garantía, y si llegase a declararse la guerra. No debe vuestra Alteza olvidar que aquí están preparadas la mano y la espada de un hombre que sabe perfectamente que Federico el Grande es su antepasado y que, durante los 10 años de su educación militar, no en balde ha trabajado duramente. En cuanto a lo demás, allegó Egeget Zollere.5 con fiel amistad, Guillermo, príncipe de Prusia.
El viejo se sonríe. Cuantos más superlativos de admiración se amontonan, peor debe de estar, así lo presiente en la conciencia del príncipe. Intentará ganar su voluntad con agasajos. 6 semanas se toma para contestar simultáneamente y de su puño y letra las 2 cartas, pues mi mano ya no me rinde el servicio de escribir con la facilidad de antes. Sin contar que, para contestar cumplidamente, tendría que redactar todo un tratado político histórico. La proclama a los príncipes la devuelve, y me permitiría aconsejar, con el mayor respeto, que la queme sin dilación. Pues ya es bastante que la única copia que conservo, cuidadosamente guardada bajo llave, pueda caer en manos indiscretas. Cuánto más peligroso sería, en efecto, una veintena. ¿Qué dirían los príncipes después, si se enterasen de que la proclama había sido redactada y preparada en vida del soberano reinante? Por lo demás, allí está él para defender sus derechos constitucionales. Pero el más firme apoyo lo busco en una corona cuyo portador se haya no solo decidido a cooperar con su trabajo en los negocios de gobierno en los tiempos de paz, sino también a morir espada en mano, sobre las gradas de su trono, en los momentos críticos, antes que abandonarlo. Por último, trata de disuadirle con ironía de su participación en aquellos proyectos cristianos sociales y termina dándole fríamente las gracias por su clemente confianza. El viejo está sentado en su cuarto de trabajo en Friedrichsruh, es en enero, el cuarto está como un horno y su propia mano tiene que sostener la pluma de acero para escribir al heredero de su soberano una carta de 8 páginas que ni aun a su hijo se atreve a dictar, y mientras está allí, sentado, un relámpago de lucidez interior parece atravesarle. Le previene contra la fatuidad y la indolencia, y, repentinamente, parece verle ante sí, en un momento futuro de crisis tremenda, amenazado en sus derechos al trono, y le aconseja solemnemente que prefiera caer luchando a ceder. Palabras fatídicas escritas por Bismarck a los 73 años a Guillermo II, poco tiempo antes de la subida de este al trono, en el año de gracia de 1888. ¿Cuál podrá ser su efecto en el porvenir? En lugar de escucharlas, el príncipe rompe la cordialidad repentinamente. En la cuestión social, contesta, está dispuesto a ceder para evitar toda sospecha, pero en lo demás, si no se le obedece. Ay de ellos, cuando yo pueda mandar. Un tono nuevo. Fanfarria belicosa. Un final cortesano, de correcta salutación, pero unida a una amenaza, apoyada en el derecho, que pronto tendrá, de hacerse obedecer por los demás. Mientras tanto, el Kronprinz, a orillas del Mediterráneo, lucha con el Eher para respirar. El viejo emperador, en Berlín, padece frecuentes ataques de debilidad. Cuando, el 9 de febrero, sufre el Kronprinz un ataque en que casi se ahoga y Mackenzie sigue oponiéndose a la operación, un ayudante, al fin, tiene el valor de intervenir. Si no llama usted inmediatamente a Brahman, el ayudante del Dr. Berman, tendrá usted que responder ante un consejo de guerra. Después de una apasionada lucha entre Brahman y la Kronprinzessin, consiente el enfermo en que le hagan el corte de la tráquea, y Brahman tiene que cloroformizarlo y operarlo inmediatamente, pues Mackenzie, casi desmayado, como él mismo dice después, estaba más muerto que vivo. Entre el anciano que se agota y su hijo que se muere empieza la última carrera invisible. Victoria tiembla. En el pueblo se nota una peligrosa corriente de opinión contra ella, 146. Por otra parte, diríase que ella misma parece que no está cabal, con tal fanatismo defiende la idea de que su marido no está seriamente enfermo, W365. El príncipe Guillermo está fuera de sí, pues es el único de los hijos a quien no se permite ir a San Remo. Al fin se decide a ir sin permiso, y se ve tratado como en noviembre, la madre le exige que siga su viaje hasta Roma, para dar la impresión de que su padre se encuentra bien. Pero Bismarck lo llama a Berlín. ¿Qué situación se crearía así? Reflexiona en estos días Waldersee si perdiésemos ahora al emperador. Las más siniestras complicaciones serían inevitables. El Kronprinz no puede gobernar, pero bajo la presión de su mujer puede causar bastante daño y ella intentará seguramente afirmar su porvenir, sobre todo sabiendo que su reinado ha de ser corto. Lo que falta por saber es hasta dónde dejará llegar las cosas el príncipe Guillermo. Pocos días después sucedió lo que se temía. En su pequeño dormitorio, echado sobre su catre de campaña, hállase el anciano, con su guerrera blanca y un pañuelo rojo al cuello. La emperatriz se ha hecho conducir junto a la cama en un sillón de ruedas,
parientes e íntimos llenan el angosto aposento, y el príncipe Guillermo se encuentra entre ellos. El Kaiser muere como un soldado. En los últimos días de su vida, su fantasía se ocupa de guerra, futura y pasada. Yo no temo la guerra, si me obligan a ella, dice en el delirio. Parece que habla con el zar. Espero que no faltarás a tu palabra. Repetidamente se le oye hablar de la guerra contra dos frentes, del cuarto batallón y de la táctica de los franceses. Ahora retrocede su espíritu a la guerra con Francia, pero no a la última, que terminó hace apenas 20 años, sino hasta la guerra misma de la independencia. Y de ella sigue hablando hasta el fin. Citó los nombres de muchos oficiales de aquel tiempo con los que había tenido relaciones del servicio, W. 269. Cuando Bismarck le presenta a la firma un decreto sobre la clausura del Reichstag y le dice que con la W bastará, contesta, con su invariable sentimiento del deber. Escribiré todo el nombre punto y coma, pero no puede escribirlo hasta el fin. Repentinamente confunde al canciller, que se inclina a su oído, con su nieto, le llama a príncipe Guillermo y dice: siempre he estado contento de ti. Lo has hecho todo bien. Con esta extraña confusión a favor de su nieto se cierra la vida de Guillermo I. 3. Profundamente afligido por la muerte de mi padre, a la que no me ha sido concedido, como te fuera a ti, el asistir, proclamo al subir al trono la firme convicción que abrigo de que serás para todos un ejemplo de fidelidad y obediencia. Con este grito amenazador hacia Berlín empieza el moribundo, en Italia, su reinado como emperador alemán. Al mismo tiempo, anuncia que el actual Kronprinz no será el llamado a ejercer la regencia, el ministro de Estado le representará en caso de necesidad. Pero la respuesta de Bismarck le hace ver que el odio a su hijo le habría puesto en contradicción con la Constitución, de haberse hecho público aquello. El tercer día de su viaje hacia Berlín, recibe en Leipzig al canciller y a los ministros, todo pasa en silencio, la conversación se hace por escrito, y la entrada en Berlín, con la que tanto tiempo soñara, es muda como él y el que va tras el cadáver del padre, durante un recorrido de horas, al frente de todos los otros príncipes, es él, el príncipe Guillermo, el verdadero heredero. Con su fuerte comprensión de todo lo que es alegoría y simulacro, siente Guillermo, ahora Kronprinz, el triunfo de aquella marcha por el Tiergarten, entre las masas del pueblo, que le aclaman, y hasta que se llegó a Charlottenburg no pudo saludar, a través de la cerrada ventana, el hijo al padre muerto, el nieto al hijo moribundo. En una salita recibe el emperador Federico el juramento de los más próximos, el gran mariscal de la corte se arrodilla, los ministros y Bismarck le besan la mano. Ante el rey de Prusia calla su orgullo, pero nada más que ante él. Reminiscencias inconscientes de un antiquísimo sentimiento de servidumbre, fuertemente arraigado en él, le arrancan este beso que parece contradecir su modo de ser, su dignidad no se encuentra ofendida, se siente caballero. Verdad es que el viejo soberano lo cogió entre sus brazos cuando el canciller, el día que cumplió los 70 años, le quiso besar la mano. El actual, en cambio, le deja hacer y quizá goza, con las últimas vibraciones de su fuerza vital que desaparece, este triunfo aparente sobre su antiguo enemigo. Pero de lucha ya no hay ni que hablar, se siente apagarse y deja al dictador con su poder, y hasta se lo aumenta, pues su pensamiento se limita a ocuparse de los formulismos más inmediatos. Una de sus primeras órdenes supresión de las hombreras, a estilo inglés, una de sus primeras preguntas. ¿Qué retrato suyo emplearían para las nuevas monedas? Y cuando le comunican que no estarán terminadas antes de Pascua de Pentecostés, junta las manos, según observa Lucius, con un gesto de dolor, como si no creyese vivir hasta entonces. El primer deseo de este liberal es hacer varones, condes y príncipes. Bismarck comenta irónicamente. Para borrar el odio entre la aristocracia y la burguesía, desea el Kaiser hacer nobles a todos sus súbditos. Pero cuando se entera de que a él, que ya era príncipe, lo quiere hacer duque, y a su hijo Herbert, príncipe, ruega encarecidamente que no se lleve a efecto la gracia y excusa la renuncia a este honor con su cinismo característico. Si yo tuviese 2 millones de escudos, me habría hecho a mí mismo papa. Producción. Alejandro Concha Lajardo, www.alejandroconcha.com. Aparte de estos juguetes con el poder, le falta al Kaiser la fuerza para imponerse. Al ministro Friedberg, judío de nacimiento, le concede la Orden del Águila Negra,
pero acaba por firmar la ley sobre los socialistas, después de haberse negado a firmarla en un principio, y cede también en una cuestión internacional. Más tarde, cuando, siguiendo los antiguos planes ingleses, quiere hacer venir al príncipe de Battenberg para declarar oficialmente el noviazgo con su hija, Bismarck, que precisamente no quiere ahora diferencias con Rusia, pide el aplazamiento del asunto, y el moribundo cede también al fin. Por cierto que una terrible escena entre el emperador y la emperatriz fue la consecuencia, 382. Así de sacudida por el odio y las luchas, y preñada de convulsiones exteriores, va transcurriendo la vida de esta familia y la juventud de Guillermo II. Pero el viejo hechicero logra ahora atraerse y dominar a su mortal enemiga. Trato dice a Lucius a la emperatriz como un viejo enamorado. Lo que quiere decir que le da secretamente mucho dinero para que ella no le contradiga. Por otra parte, ya esta, desde el primer día de su regreso, se ocupa de cuestiones económicas, abriga, respecto a su viudedad. Esperanzas exorbitantes, 375, hállase irritada de que el viejo emperador, en su testamento, haya pensado en sus nietos, pero no en sus nietas, y sobre todo de que haya conservado para la familia toda su fortuna personal, unos 22 millones que ha ahorrado, en forma de fideicomiso, de manera que no se puedan tocar, lo que hace que todos estén fuera de sí y sin saber qué hacer. Bismarck, que encuentra una solución en el testamento, no dice la palabra fideicomiso, sino tesoro de la corona, que es, realmente, la heredera. Informes de varios letrados de la fortuna puede disponer libremente el hijo, quien la reparte inmediatamente en dos partes iguales, una para la madre y la otra para los hijos, 403. Así, pues, con estos 11 millones, que con un informe contrario le hubiera sido fácil quitarle, vence Bismarck la resistencia de Victoria y así, aunque no con gran honor que digamos, quedan aseguradas las rentas de esta. De coronación no había ni que hablar, en vista de lo cual exhumó la inglesa una antigua costumbre de la corte prusiana, el vuelo de corte, al que asistió ella sola, para, siquiera una vez en su vida, recibir desde el trono el homenaje de los grandes señores del país. Baldersee estaba tocando al trono cuando ella entró. Tratando de adoptar una actitud regia, llevaba ella la cabeza todo lo erguida que podía, y subió los peldaños del trono no lentamente, como prevenía la etiqueta, sino casi de un salto. A pesar del velo negro, podía yo ver de cuando en cuando su perfil, y la expresión de su rostro demostraba la gran satisfacción que le procuraba el espectáculo que tenía ante los ojos. Bismarck la deja hacer y admira la paciencia del emperador. Aunque injuria a los médicos y enfermeros ingleses, que al cambiarle la cánula de la garganta le mortifican inútilmente, no se mezcla en nada. Si fuese verdad y sin exageración todo lo que me cuentan, habría que nombrar una comisión, contra la emperatriz, para proteger al Kaiser, 430. La emperatriz hace que el enfermo se fortifique con vino y otros medios cuando tiene que presentarse en público, pero después viene la reacción. Cuando la respiración se hace más difícil y le prescriben que viva en una tienda de campaña, ella le hace esperar hasta que llega una de Inglaterra. Mackenzie, que se había negado a emplear otras cánulas que las suyas, llama un día, muy asustado y a toda prisa, a Berman para que vaya a Potsdam. El Kaiser está ahogándose. A los pocos minutos había desaparecido el peligro con la introducción de la cánula que él había traído. Contra el deseo de los médicos, obliga en aquellos días Victoria al enfermo a hacer un viaje a Berlín, y, por último, 3 semanas antes de su muerte, le obliga a tomar parte en una boda en Charlottenburg, durante la cual los que están en la capilla próximos a él pueden ver y oír la dificultad de su respiración. Cuando se ponía de pie, era su actitud de una rigidez forzada. Después abandonó el Kaiser la capilla a grandes zancadas. Aproximadamente un cuarto de hora después, lo vio la gente pasar. Iba vestido de paisano, en un sillón de ruedas, sumamente decaído. En esos 100 días crece aún más la enemistad contra el hijo, pero, en cambio, la posición de este se ha fortificado. Cuando en las primeras semanas se habla de volverlo a nombrar oficialmente sustituto del padre, hay que abandonar la idea, porque salta a la vista el deseo de mortificar al hijo, 372. Pero cuando el padre, al que casi no dejan ver al hijo, tiene que capitular en su impotencia, el heredero se siente fuerte y hasta impone condiciones. Como las fuerzas liberales, que son las que contaban con Federico, no son numerosas,
crece por todas partes la esperanza en el Kronprinz, y a los oídos de este llegan aquellas voces, W402. La imperiosidad y la testarudez de la madre, que ésta heredara a su vez de la suya, siguen produciendo sus efectos en el hijo. Después de todo lo que en casa ha sufrido y sigue sufriendo, no se puede criticar al joven la frialdad con que espera y que, paseando con sus confidentes, diga: ha sido una ventaja que mi padre haya reinado antes que yo. Después de lo cual habla detalladamente de distintos asuntos y personas, lo mismo que poco antes estuviera haciendo su padre, y cuando Baldersee, muy conmovido, le aconseja que pida la bendición de su padre, que ya en aquellos días no era otra cosa que un moribundo, contesta: oh, esa la tengo seguramente. Pero mi madre no me deja nunca a solas con él, W389. Por aquellos mismos días, dice el príncipe, hablando con su madre: si papá hubiera caído en Boert, 19 años antes, habría sido mucho mejor. Pero, Guillermo, tampoco valor le das a la felicidad de que has gozado en estos años, a mi felicidad y a la de todos nosotros. No, aún así, habría sido mejor, Deutsche Revue, 37-84. Realmente, la frase no es amable, pero sí comprensible en boca de un príncipe a quien su padre no ha proporcionado muchas alegría que digamos en esos 20 años, y que, además, desea rodear de circunstancias románticas la muerte ajena. El enfermo se repone un poco, pero el heredero del trono, que ve el poder cada vez más cerca, se siente cada día más orgulloso. Un día, que había citado a Herbert Bismarck en palacio a las 2:45, cuando éste llega en su coche 2 minutos después de la hora fijada, se cruza con el Kronprinz, que desde su coche le saluda, dejándole recado de que ha de revisar a sus húsares. Lo que quiere decir, ya que su Alteza debe estar en la estación de Potsdam 10 minutos más tarde, que para el despacho no le habrían quedado más que 3 minutos. Más tarde, en la estación, dice a Herbert: no tengo tiempo para leer actas. Siendo de advertir que Herbert no solo era subsecretario de Estado, sino además, desde hace muchos años, su confidente. Antes no le habría despedido en 2 minutos, a él, con quien pasara tantas noches bebiendo. Pero ahora, sustituto oficial del emperador, se apodera de Guillermo la inseguridad, simula el soberano muy ocupado y pasa junto a Herbert con un saludo intencionadamente ligero, en lugar de darle una explicación, aunque no sea sino con 2 palabras, por el camino del hijo quiere hacer indicaciones al padre, y declara que no tolerará a Bismarck ninguna intervención en el ejército, esperando que el bueno de Herbert dará algún valor a la conservación de mi amistad, W375. El día del cumpleaños del canciller, compara, en su brindis, la situación a la de un regimiento que está dando una carga. El jefe del regimiento ha caído, el jefe inmediato, gravemente herido, sigue inflexible al frente, en su caballo. Al enterarse, el enfermo se pone fuera de sí y escribe a su hijo una carta irritada, W384. Todo esto en abril. En mayo, y cuando el padre decae completamente, el hijo se engalla aún más y empieza a intervenir en los asuntos internacionales. Bismarck le ha irritado, pues cuando el Kronprinz, al estilo de Federico el Grande, empieza a llenar las actas de anotaciones marginales, el canciller le ruega que no lo haga, ya que hay que registrar esas anotaciones y ello dificulta el buen despacho de los asuntos. Entonces, en un escrito oficial, redactado por Baldersee, previene al canciller contra Rusia. Es indudable que si en Versalles se le hubieran quitado a Francia sus fortalezas y su flota, no nos amenazaría hoy ese doble peligro. Esto continúa amonestando gravemente al anciano: desde el punto de vista militar, fue una equivocación, aunque, desde el punto de vista político, fuera en aquel momento conveniente. Pero es indudable que desde entonces no pensaron nuestros 2 vecinos más que en caer sobre nosotros. En esta comunicación, considero que ofrezco una ayuda indispensable para orientar la política en un sentido extremadamente pacífico. Guillermo, Kronprinz del Imperio Alemán y de Prusia. Sobre esta firma escribe el lápiz de Bismarck, con grandes letras, las 4 palabras crípticas: sería una desgracia que. Aquí vemos ya claramente lo que se avecina. El Kronprinz, hasta ahora solamente sustituto del emperador y, según la Constitución, sin derecho a intervenir ni en este caso ni en los asuntos corrientes, ya no encubre sus comunicaciones con preguntas particulares y una admiración respetuosa,
sino que califica su ayuda de indispensable. A lo que el viejo contesta glosando la orgullosa firma oficial con una oscura frase, en la que descubre todo lo que parece querer ocultar. Todas estas luchas permanecen ignoradas por el emperador, que se va paulatinamente agotando. 2 semanas antes del fin, se ha trasladado con victoria a su antiguo hogar de Potsdam. Allí había nacido, allí había florecido su matrimonio, y ahora, un hombre agotado, mudo, de rostro encogido y aliento febril, en posesión de una corona esperada demasiado tiempo y que ya no puede llevar, el Kaiser Federico le cambia el nombre de Palacio Nuevo por el de Echo-Friedrichskron, Palacio de la Corona de Federico. Pero antes había venido la anciana reina de Inglaterra para ver a su hija y velar por sus derechos, el yerno le escribió su saludo en un papel y se preocupó muy poco de ella. Sentado junto a la ventana, escucha los rumores del populacho que rodea la verja del palacio, hace por escrito constantes preguntas sobre los partes oficiales de su enfermedad, lo que más le conmueve es lo que escriben los franceses. Una vez hizo traer sus caballos al jardín e intentó darles de comer. Hasta en estos últimos días se sostiene victoria en su papel, todavía a fines de mayo niega la existencia del cáncer. 2 días antes de la muerte, cuando el palacio y toda Alemania esperan el final, tienen madre e hijo una escena violenta, en que ella no le deja ver a su padre. La antevíspera, Bismarck aparece en el palacio. Victoria lo conduce ante el emperador. Este reconoce a ambos, y, con un último esfuerzo, une sus manos y las aprieta fuertemente con las suyas. Punto. ¿A quién en el mundo pensaría el moribundo ha de confiarla? La vida se acaba, también debe acabar, pues, la enemistad. Este sigue siendo, a pesar de todo, el hombre más poderoso, en él debe ella apoyarse. Pero no hace la menor señal de que quiera ver al heredero de su corona, para bendecirlo o, por lo menos, para amonestarle. Bismarck es el último a quien Federico recibe con pleno conocimiento, el único a quien confía a su muy amada esposa. Apenas han abandonado ambos el cuarto, vuelven a ser los mismos a 0-0. Victoria manifiesta que, para residencia de emperatriz viuda, quiere un palacio en el Rin, su hijo se lo debe conceder. Pero ha de ser una casa, añade, mientras a través de la puerta se oye el último estertor de su marido en que pueda tirar tabiques y hacer y deshacer a mi antojo, sin intervención de mayordomos. Bismarck, aunque por su parte muy emocionado, dice a un confidente: ahora no puedo hacer política sentimental, 473. Va a ver al Kaiser muy de mañana, lo encuentra muy sensato y le expone detalladamente sus principios, 465. Mientras a la mañana siguiente comunica todo esto a los ministros reunidos, llega la noticia de la muerte. 4. Producción: Alejandro Concha Gajardo, www.alejandroconcha.com. Desde hace 24 horas estaba el palacio, así lo describe Federico Robert Dome, Deutsche Revue, 37-81, testigo ocular y amigo del emperador, lleno de oficiales que hasta entonces nadie había visto y que pedían alojamiento. Más tarde, unas horas antes de la muerte, daba el nuevo mayordomo mayor las órdenes del nuevo soberano. Nadie en palacio, ni siquiera los médicos, sostendrán correspondencia con el exterior. Si un médico intenta abandonar el palacio, será detenido. Tome pregunta al antiguo y ya arrinconado mayordomo mayor si el codicilo que contiene la herencia de la emperatriz, y sobre todo el documento de la asignación para palacio de la viuda, están en manos seguras. Afortunadamente, los tenía Seckendorf en un cajón de su escritorio, si no, habría sido demasiado tarde. Apenas a eso de las 11 había llegado la muerte, que así cambió radicalmente la escena. Parecía que un rey hubiese sido asesinado y que su enemigo y sucesor lo tuviera todo preparado para tomar posesión de su imperio. A paso acelerado se habían aproximado al palacio secciones del batallón de instrucción y, con arreglo a un plan preconcebido, se colocaron en la terraza de las columnas, centinelas con el fusil cargado. El comandante von Nazmer, uno de los intrusos de la noche antes, en el momento en que se anunció la muerte, montó a caballo y, a todo galope, dio la vuelta al palacio, repartiendo órdenes y revisando centinelas. De repente aparecieron, al trote, los húsares de la Guardia Imperial, de los cuales quedaron apostadas secciones en las salidas exteriores del parque. El palacio estaba militar y herméticamente cerrado. Cuando,
Por decisión de los médicos, hay que invitar a Virchow a la autopsia. El general de Sanidad Militar quiere llevar el telegrama, pero en la terraza un centinela le echa el alto y le amenaza con detenerlo. El que quería abandonar el palacio necesitaba un pasaporte del primer ayudante del nuevo soberano. Los telegramas debían llevar su visa. De ese modo eran todos, médicos, hermanos, hermanas y hasta su propia madre, prisioneros del emperador. Inútilmente pide uno Julio Madre ayuda a la emperatriz joven, el hijo, recelando que ya desde hace varias semanas salen para Inglaterra documentos oficiales, vigila la fortaleza en cuyo centro está el Kaiser muerto. Ni para las ceremonias religiosas ni para la reunión de la familia quedó tiempo aquel día. En el cuarto del muerto ningún adorno ni el menor servicio sagrado, nada que recuerde la religión, 169. Para poder acusar a su madre y a su abuela, ordena el hijo la autopsia, que confirma el diagnóstico de los médicos alemanes 13 meses antes. Él mismo pasea de un lado para otro por el jardín con Baldersee y se ocupa nuevamente de cuestiones de personal. Pero poco después le entregan un sobresellado, que según prescripción debe recibir todo rey de Prusia al subir al trono. En él conjura Federico Guillermo IV a todos sus sucesores a que anulen cuanto antes la constitución que a él le fue arrancada a la fuerza. 6. El Kaiser quema este documento, z. 104. Tan convencido se halla de su deber de proteger esta constitución, que sustrae él mismo a sus sucesores el conocimiento del deseo de su antepasado. Ya antes del entierro destruye el hijo uno de los deseos favoritos de su padre. Para el caso había escrito el 12 de abril en su testamento en que yo fuese llamado, quiero declarar, como deseo exclusivo de mi voluntad, mi conformidad con el matrimonio de tu segunda hermana con el príncipe Alejandro de Battenberg. Te encargo, apoyándome en tu deber de hijo, que realices este deseo mío, que tu hermana lleva hace tantos años en el corazón. Cuento con que cumplirás con tu deber de hijo y, como hermano, no retirarás a tu hermana tu protección. Tu padre que te quiere, archivo de Artenau, citado por Corti, páginas 238. 2 días después del fin de su padre, no solo rompió este compromiso, pasando por encima del veto de Bismarck, sino que en la carta a Battenberg aludió intencionadamente al punto de vista sostenido hasta ahora por mis difuntos señores abuelo y padre. Y coma todo ello simplemente porque este matrimonio era un deseo entrañable de su madre. Con precipitación jamás conocida, se preparó el entierro. El muerto es amortajado con su uniforme. Los príncipes extranjeros no son invitados, y, mientras se decora la capilla, permanece el ataúd como una caja de herramientas entre los obreros que martillean. Durante la conducción, el corto camino hasta la iglesia se halla cubierto por tropas. Las tropas, muy dignas, el clero, riendo y charlando. El mariscal de campo Blumenthal, con el estandarte al hombro, hablando con unos y con otros, era algo horrible. 169. Al pueblo no se le tolera que se acerque. Tampoco piensa el nuevo soberano en el pueblo al hacer sus primeras proclamas. El primer día aparece una proclama al ejército y otra a la marina, preparadas desde hace tiempo y en las que se ha puesto, para completarlas, la hora del fallecimiento, redactadas en un tono un tanto de superhombre y que terminan del modo siguiente. Así nos pertenecemos mutuamente yo y el ejército, nacidos el uno para el otro, y así queremos permanecer unidos, tráiganos la voluntad de Dios la paz o la tormenta. Ahora me rendiréis juramento de fidelidad y obediencia, y yo os prometo tener siempre presente en el pensamiento que los ojos de mis antepasados se hallan fijos en mí desde el otro mundo, y tendré, más tarde o más temprano, que rendirles cuentas de la gloria y el honor del ejército. El extranjero se asusta por mucho que quiera el nuevo soberano la guerra. Es increíble que aparezca tan en armas el primer día de su reinado. Como ya la situación era amenazadora, los periódicos extranjeros glosan con alarma estas líneas. Pero el Kaiser no pensaba en la guerra al escribirlas, no pensaba más que en la guardia, en los oficiales, en el Estado Mayor. Por milésima vez siente, y quizás hoy con más agudeza que nunca, los ojos de todos sus soldados fijos en él. Caerá alguna mirada crítica sobre su brazo inválido. Verá a alguien cómo pasa las riendas de una mano a otra. De ahí que prefiera llevar las riendas muy tirantes, las del caballo y las del gobierno. Pero no cabe duda de que la primera impresión ha de ser cortante, cuando aquella noche se comenten en centenares de clubs y comedores sus primeras palabras imperiales, y cuando, mañana temprano, sean proclamadas,
al son de las trompetas, en los patios de innumerables cuarteles. 3 días después piensa también en su pueblo. Todas las proclamas las ha escrito él mismo, rechazando todos los ofrecimientos extraños, m. 142. También en la proclama al pueblo empieza con la gloria que conquistó su padre en los combates. Después continúa. Llamado al trono de mis padres, me he hecho cargo del poder con la mirada fija en el Rey de todos los reyes, y he prometido a Dios, siguiendo el ejemplo de mis antepasados, ser para mi pueblo un príncipe justo y benigno, cultivar la devoción y el temor a Dios, conservar la paz, desarrollar el bienestar del país, ayudar a los pobres y a los oprimidos, ser un fiel guardador del derecho. Con vuestra fidelidad cuento también, en la seguridad de que yo os correspondo de todo corazón y como fiel príncipe de un pueblo fiel, ambos igualmente fuertes en el sacrificio por la patria común. Alemania oye estas hermosas frases y se siente contenta. Muchos se preguntan, ¿será este un príncipe devoto, cuando tantas veces invoca el nombre de Dios y lo es, a su manera, pues cuando aquí, como en innumerables discursos futuros, se dirige a sus antepasados, que desde el cielo le contemplan, tal es realmente su fe? Quitadme mi fe y me quitáis mi rey, decía Bismarck, a pesar de que su fe era bastante más compleja que la de Guillermo, y solo por el ministerio del amor, él, que había sido un ateo convencido, se había convertido en un creyente. Bismarck justifica con ella, ante su orgullo, su fidelidad monárquica, Guillermo, su orgullo de rey. El beso de Bismarck en la mano de su soberano sería imposible sin la fe en un orden establecido por Dios, en el que él, a pesar de su ilimitada confianza en sí mismo, no es más que el segundo. Guillermo, como cristiano, no podía interpretar ese beso, como no podía interpretar su poderío y su gloria, más que por un medio el orden impuesto por Dios. Torpemente, interpreta a tuertas el título reverencial de Carlomagno, imperator de Igratia, y cambia su sentido en el contrario. Mientras aquel antiguo emperador, al citar su título se arrodilla ante Dios, a quien debe todo su poder terrenal, este otro deduce de ello que todos los hombres deben arrodillarse ante él porque es emperador por la gracia de Dios. Su orgullo únicamente, heredado de sus padres, no combatido con una educación razonable, aumentado por una juventud oprimida, innato e ingenuo, hace uso de la palabra Dios en dos sentidos, y en los dos de una manera falsa. Le protege contra la monomanía de grandezas que podría llevarlo a igualarse a los dioses, y, al mismo tiempo, le sirve contra su pueblo y los demás hombres que no han nacido reyes ni han sido agraciados, como él, por Dios, con el poder. Durante toda su vida se siente Guillermo II como uno de aquellos reyes antiguos, que al mismo tiempo eran sacerdotes supremos, intermediario, realmente, entre Dios y el pueblo, y de este convencimiento saca las más trascendentales consecuencias, sobre todo en sus tratos con los reyes y las repúblicas. Brillante como jamás lo estuviera en la historia de Prusia, estaba una semana después el Salón Blanco del Palacio de Berlín. La guardia de palacio se había vestido, por orden suya, con sus antiguos uniformes a la Federica, y a los caballeros de la Orden del Águila Negra le había ordenado que se presentasen con sus mantos rojos, a fin de poderlo llevar él también. Bismarck, que se había negado a ponerse ese manto, introdujo, vestido de coracero, a los miembros del Consejo Federal, como a un rebaño de corderos, m. 143, y cuando todos estuvieron reunidos, fue él mismo a comunicárselo al emperador, lo que quiere decir que aquel día hizo el papel de maestro de ceremonias. Desfile primero, los pajes, con sus calzones negros y una gasa de luto en la rodilla, luego, las insignias del imperio, detrás, Moltke, solo, y, por último, el Kaiser, revestido de un largo manto de púrpura y con traje no de soldado, sino de rey de leyenda, idea particular suya más que de Eulenburgo de Waldersee, como durante algún tiempo se creyera. Profundamente grave, la cabeza inclinada con solemnidad hacia adelante. Tuvo luego otro momento muy hermoso, cuando el canciller le entregó el discurso de la corona. Lo tomó, se puso con un gesto enérgico el casco, apartó el manto hacia atrás y, riéndose, dejó correr su mirada por encima de las cabezas de la corte, silenciosa e impaciente. Este era el gran momento, el que llevaba esperando una semana. Al comienzo leyó con voz indecisa, a trompicones y con dificultad. A pesar del silencio de muerte que reinaba, casi no se le podía comprender. Poco a poco va cediendo su tensión, y ya habla con soltura al llegar a los párrafos principales,
en los que Bismarck, con amor a la paz doblemente acentuada, trata de apagar el furor de las primeras proclamas al ejército. En esta hora solemne aparece la contradicción con el canciller, a pesar de ser suyas las frases que está pronunciando. Moltke, el joven, escribe lo siguiente. Cuando llegó a la frase estoy decidido a vivir en paz con todos, hasta donde de mí dependa, acentuó la palabra mí con tanta fuerza y hermosura, que por todos los oyentes pasó como una chispa eléctrica. Con esa palabra expresaba sin duda el pleno convencimiento de su poder, al tiempo que implicaba una advertencia oculta, al punto que todos rompimos espontáneamente en una ovación entusiasta. El único escéptico en este momento era, evidentemente, el autor de aquellas frases, pues Bismarck hace decir a continuación al orador. Mi amor al ejército alemán no me conducirá jamás a la tentación de privar al país de los beneficios de la paz, mientras la guerra no se nos presente, en forma de ataque, como una necesidad obligada. Emplear esta fuerza para atacar está lejos de mis intenciones. Alemania no necesita ni nueva fama guerrera ni conquistas de ninguna especie, ahora que en buena lid ha conquistado definitivamente su derecho a vivir como nación unida e independiente. Bismarck quería recalcar los sentimientos pacíficos, no quería amenazar ni advertir y confiaba en que la prensa no subrayaría el pasaje y, acostumbrado a la severa etiqueta de estas ceremonias, se quedó sorprendido cuando el Kaiser, después del discurso, contra toda costumbre, se volvió hacia él y le tendió la mano para apretársela. Pero, en el mismo momento, forjóse la cadena lógica de sus sentimientos, y de nuevo, por primera y última vez, besó también la mano al tercero y más joven de sus soberanos. Escena ante la cual estallaron de nuevo los aplausos. 5. ¿Qué es lo que Guillermo había jurado solemnemente como emperador y al mismo tiempo como rey? ¿Qué fronteras ponían a su poder las constituciones del imperio y del reino? ¿Ante quiénes era responsable? Cuando él tenía 23 años, apareció un edicto de su abuelo, en el que Bismarck hacía decir al rey. Es mi firme voluntad que, lo mismo en Prusia que en los cuerpos legislativos de mi reino, no quede ninguna duda sobre el derecho que la Constitución concede, a mí y a mis sucesores, para dirigir personalmente la política de mi gobierno y no conceder importancia a la opinión de que la inviolabilidad personal del rey y la necesidad de un visto bueno responsable de sus actos de gobierno han privado de su naturaleza independiente a las decisiones reales. Con avidez había absorbido el príncipe estas líneas, a las que bien pronto iba a apelar, y su conformidad con Bismarck tenía forzosamente que acentuarse al oírle poco tiempo después aclarar este decreto en el Parlamento. Si el Kaiser tiene un canciller que no quiera poner su visto bueno a los actos de la política imperial, puede despedirlo en cualquier momento. El Kaiser puede disponer mucho más libremente que el canciller, el cual está pendiente de la voluntad del emperador y no puede dar ni un solo paso sin el consentimiento imperial. Yo no puedo representar aquí ninguna opinión si no estoy seguro de la conformidad de su majestad, por habérmela pedido previamente. Los ministros no son más que unos suplefaltas, apenas citados en la Constitución. Si ello está o no conforme con la teoría constitucional, me es completamente indiferente. En las firmes y profundas vías por las que únicamente puede ir la política de Prusia y del Imperio alemán, quien decide en principio es su majestad el rey. Él decide según su propia convicción lo que debe hacerse y cuáles deben ser las instrucciones de los representantes prusianos en el Consejo Federal, únicamente el desarrollo de estas fórmulas es cosa de los ministros. La real voluntad es y sigue siendo decisiva. De hecho, el verdadero presidente del Consejo de Ministros es y sigue siendo su majestad el rey. Antes de jurar las dos constituciones es seguro que el joven soberano las ha leído, o, por lo menos, los párrafos que a él se refieren, aunque después asegurase no conocerlas. Que encontró en estos documentos constitucionales, los unos redactados por Bismarck y los otros constantemente interpretados por él a favor del rey. Una red de contradicciones, en que la responsabilidad va y viene del rey al canciller y del canciller al rey, para acabar ahogándose entre sus propias mallas inextricables. Responsable de hecho, en el sentido democrático que hoy impera en todos los países de Europa, no lo era nadie a la sazón en Prusia y en Alemania. En realidad, el emperador y rey lo era casi absoluto, lo único que limitaba su poder era el derecho de las cámaras a conceder o negar fondos, pero hasta por encima de este derecho había sabido saltar Bismarck en su deseo de no servir a un rey fantasma. Es verdad que la firma del canciller, necesaria para la validez de las disposiciones